que nos puedan acompañar. Amén. Este aplauso es para ustedes por estar acá con nosotros. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido de adorar al Señor, de exaltarlo. Voy a correr un poquito esto. ¿Cuántos contentos hay en esta mañana? Sí, levantaron como unas 10 personas las manos. ¿Cuántos contentos hay en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren recibir una palabra del Señor? Ok. Vamos a ir de pleno a la palabra porque quiero ministrar en esta mañana. Amén. Queremos terminar ministrando junto a mi esposa, junto a los pastores en esta mañana. Hemos venido hablando, estuvimos hablando la semana pasada y nos quedamos ahí un poco inconclusos, pero yo no tengo problema en repetirlo, así que no se preocupe de eso. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 22. Y el verso 1 y el verso 2. Vamos a trabajar con esos dos textos. Y luego de eso vamos a pasar a Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Toque a su hermano de al lado y dígale, no me interrumpa, porque quiero que el Señor me hable en esta mañana. Amén. Ok. Primera de Samuel, capítulo 22 y verso 1. Quiero hacer el contexto de esto antes de leerlo. Lo hablamos el domingo pasado. Y estamos hablando de que el rey David, o David en aquel momento todavía no era rey, pero había una promesa sobre él, había un llamado de parte de Dios. Y el profeta Samuel lo había ungido con el cuerno del aceite y había depositado el Espíritu Santo sobre él. ¿Con qué objetivo? Para que ya no camine solo, sino que Dios por medio del Espíritu Santo, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no caía o no descendía como en este tiempo, ¿sí? Hoy día tenemos el privilegio, después que el Señor Jesús pagó el precio en la cruz, después de que subió a los cielos, dijo que Él derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, lo dijo el profeta Joel, capítulo 2, verso 28 en adelante, y dijo que el Espíritu Santo iba a descender, y Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió ahí en Pentecostés, y los 120 que estaban reunidos, dice, junto con Pedro, junto con los discípulos que el Señor había escogido, descendió el Espíritu Santo en esa oportunidad sobre ese lugar en Jerusalén, y de ahí fue esparcido sobre todas las naciones de la tierra, a través de los hombres. ¿Está conmigo? ¿Sí? El Espíritu Santo se derramó o se derrama no a través de objetos, sino que a través de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Juan capítulo 14 dice que Él está en nosotros y mora en medio de nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, pero en el Antiguo Pacto no ocurría eso, no pasaba eso. El Espíritu Santo descendía sobre algunas personas determinadas que Dios escogía, como en el caso de David, como el caso de Sansón, como el caso de Elías, de Eliseo, de todos los profetas, de todos los hombres del Antiguo Pacto. Ellos tenían ese beneplácito, si lo podemos decir de alguna forma, de que el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y por eso Sansón tenía tanta fuerza, Elías tenía tanto poder de milagros, Samuel, el profeta, dice la palabra que era tan fuerte el oficio de profeta que tenía Samuel, de que la gente antes de llegar a una ciudad le preguntaban si venía en son de paz o en son de guerra, porque era poderoso, ¿no? Era fuerte la unción profética que cargaba a Samuel por causa de levantar una nueva generación, ya que los hijos de Eli se habían apartado, y Dios levanta una casta nueva a través de Samuel, y el profeta era muy poderoso. Y ahí es cuando el Señor desecha al rey Saúl, porque no había sido conforme al diseño que Dios, o al oficio que Dios le había dado,
y dice la palabra que el profeta lo estaba llorando en oración y el Señor le dice algo que a mí particularmente me llama mucho la atención. Y dice esto, imagina el cuadro, el profeta orando y se acerca la voz de Dios y le dice, ¿por qué lloras? Y él estaba llorando por Saúl, por el rey Saúl, porque de alguna manera se había desviado del propósito de Dios. Y dice la Biblia que el Señor le dice, no lo llores más, porque yo ya lo deseché. Ve a buscarme un hombre llamado David, de los hijos de aquel padre que estaba en ese lugar, que tenía 8 hijos, y dice la palabra que de esos escogió a David, que era conforme a su corazón. Bien, bajo esa unción estaba David, y el Señor de alguna manera lo fue introduciendo, escúcheme bien esto porque creo que esto es importante, en el proceso de vida cristiana que nosotros tenemos, y no solamente en el proceso de vida cristiana que nosotros tenemos, sino que en los procesos de la vida. Cuando Dios tiene un plan con nuestra vida, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, de alguna manera Él va a anunciarnos proféticamente lo que Él quiere, como le ha pasado a muchos de nosotros. El año 94 para nosotros el Señor nos habló al pastorado, y nosotros estábamos trabajando, estábamos haciendo muchas cosas, y el Señor nos anuncia el pastorado, y después que pasaron 10 años recién nosotros asumimos la responsabilidad, llegó el tiempo de Dios para comenzar a ejercer esa función. Entonces David estaba en eso, volvió a las ovejas, pero el Señor circunstancialmente lo llevó al trono, lo llevó a palacio donde estaba el rey Saúl, y Saúl le agarró una envidia, un celo, porque David comenzó, cada hombre y cada mujer ungida de parte de Dios provoca circunstancias, sean negativas o sean positivas. Gente que le va a gustar como tú eres por causa de la unción, y hay gente que simplemente te va a aborrecer, y eso es parte de la vida. Amén. Y Saúl le agarra una bronca a David porque sabía que él iba a ser el sucesor de él, y lo comienza a perseguir para matarlo. Dice que él estaba sentado a la mesa con Jonathan, al hijo de Saúl, y dice la palabra que lanza la espada para matar a David. David sale huyendo y se esconde, y dice la Biblia relata eso, de que Jonathan se hizo tan amigo de David que lo escondió y le llevaba provisión mientras David estaba escondido. Entonces, hay muchas circunstancias que nos suceden, hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida por causa del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. ¿Sí? Hay conflictos en la familia, hay problemas, te hiciste canuto. Lo primero que nos dicen eso, porque no conocen qué es sentir y vivir con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces David estaba viviendo esa situación, estaba huyendo del rey Saúl y de su ejército. Mira, si Saúl no solamente iba a él, sino que todo un ejército para matar de alguna manera a David, el nuevo rey que iba a ser sobre la nación de Israel. Bien, estaba en eso cuando llegamos aquí a este texto de Samuel capítulo 22, verso 1, que lo hablamos el domingo pasado, pero quiero de alguna manera volvérselos a compartir. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ve al cuadro. David, huyendo del rey Saúl, se esconde en una cueva para poderse proteger del rey, y el Señor de alguna manera le envía alrededor de 400 personas afligidas, endeudadas y con falta de una fuerza espiritual. Y dice la Escritura que de él se hizo como el líder o el jefe de ellos,
Y la Biblia relata que esos 400 hombres, luego del proceso que Dios hizo con ellos, ahí en la cueva, el Señor le dio el reinado a David y esos 400 fueron los que reinaron y fueron los líderes de la nación de Israel por causa del proceso. Toque a su hermano al lado y dígale, van a haber procesos en nuestra vida. Amén. Diga, repítaselo por favor. Van a haber procesos en nuestra vida, pero eso no es el fin, ¿sí? Ese es el inicio a lo glorioso y a lo grande y poderoso que Dios tiene en medio de nuestra vida. Amén. Sin procesos es imposible alcanzar logros, es imposible alcanzar metas en nuestra vida. Entonces, yo quiero que usted marque esto, porque creo que es relativamente importantísimo esto, porque dice la palabra de que David no solamente estaba huyendo del rey Saúl, de la muerte misma, sino que él cargaba algo que era muy particular, como cargamos nosotros muchas veces en nuestra vida. Y no estoy hablando de carga de peso, estoy hablando de un rol, estoy hablando de una responsabilidad, estoy hablando de un llamado que Dios le dio a David. Y él cargaba en él un llamado, cargaba en él una visión, cargaba en él un propósito y un sueño de Dios. Qué tremendo es eso, que no era ni siquiera él eligió ser rey porque él estaba cuidando las ovejas cuando Dios lo llama. Pero Dios dice que llama lo que no es para hacer lo que Dios quiere que sea. Amén. Y por eso dice que Dios llama a lo débil del mundo para avergonzar a los sabios de la tierra. Amén. Entonces él era un ovejero, pero para pasarlo a ser rey tenía que pasar un tremendo proceso para poderse sentar en el sillón o en el trono de rey y gobernar la nación de Israel, el pueblo de Dios. No era cualquier nación, era la nación de Dios, era su pueblo. Entonces tenía que estar totalmente acondicionado, tenía que estar totalmente preparado para la asignación que el Señor le había dado. No es lo mismo tener un sueño particular, que no deja de ser importante para nuestra vida, pero es mucho más relativo cuando cargamos un peso de un llamado de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando hay un peso del llamado de Dios, es como una espina que nos comienza a marcar y no podemos quedar tranquilos hasta ir en pos de ese plan y de ese propósito que Dios tiene en medio de nosotros. Ahora yo dije que la cueva de Adulam, cuando David se esconde en la cueva, la palabra de alguna manera significa de que el Señor los esconde por un momento, lo esconde durante un determinado tiempo, como nos esconde a nosotros también muchas veces cuando nosotros venimos a la casa, cuando venimos a la iglesia y comienzan los procesos de nuestra vida. Dios nos esconde porque déjame decirte que nos esconde con un propósito, que ese tiempo de escondite que el Señor hace con nosotros es el tiempo de procesar nuestra vida para que al final de la salida de esa cueva donde Dios te introduce, ya no te saque de la misma forma ni te saque de la misma manera. Eso es lo que hablamos el domingo pasado, ¿se recuerda? No es que Dios te mete en el proceso simplemente por procesarte, por querer ser malo, no, sino porque Él quiere sacar el mejor potencial que hay en ti, porque dentro de muchas cosas hay en tu vida que no son necesarias llevarlas, pero que están cargando, las estás llevando, y que el Señor las comienza a sacar, a quitar, para sacar lo medular, para sacar lo mejor de ti, para el propósito y el llamado que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Por eso es la cueva, por eso es la iglesia, por eso son los discipulados, por eso son las enseñanzas. ¿Para qué? Para que Dios pueda procesar nuestra vida y para llevarlos al plan glorioso que Él tiene. Por eso yo siempre he dicho que hay mucha gente en la iglesia fracasada o frustrada, más bien porque quiere lograr lo que Dios le dijo, pero no ha logrado pasar el proceso que Dios quiere que pase para alcanzar el llamado que Dios quiere. Sí, y de eso hay mucha gente. Bueno. Dice que vinieron a Él los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Y de ellos formó de alguna manera un ejército. Marcos capítulo 13, dámelo ahí por favor. Marcos capítulo 3, verso 13, ahí está. Quiero asimilarlo un poco con lo que, no solamente con la cueva de Adulán, sino lo que Jesús hizo
con el pueblo del Señor, con la iglesia. Dice Marcos capítulo 3, ahí está. Dice Jesús, ¿no? Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ahí habla que les da autoridad y les da un montón de cosas. Pero el verso 14 dice, y los estableció a 12 para que estuvieran con él. Ese estar con él fueron 3 años y medio de procesos, donde Pedro era medio rápido para hablar, rápido para accionar, donde Juan quizás probablemente era muy lento, y Dios los metió, los sacó, de alguna manera los metió en su escuela de formación, y luego de eso los sacó a los 3 años y medio empoderados con la unción y la visión del Padre. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y yo dije que la cueva de Adulán tenía 4 objetivos. Número 1, lo hablamos el 1 y hablamos el 2, así que el 1 y el 2 vamos muy rapidito. Dice que el primero es que vuelve la casa o la cueva de Adulán, o el proceso dentro de la iglesia, o el proceso de los discípulos dentro del ministerio de Jesús, dice que fue una casa de refugio. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la casa del Señor o a la iglesia del Señor a ser refugiados? Porque ya no resistimos más, porque ya hay cosas que nos sobrellevaron, ya no está en nuestras manos poderlo solucionar, y recurrimos a Dios. Y está bien, porque ese es el plan de Dios. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros no tenemos necesidades, muchas veces no recurrimos a Dios porque creemos que nosotros somos autosuficientes para poder salir adelante. Pero muchas veces hay momentos difíciles en nuestra vida, hay crisis que muchas veces el Señor las permite en nuestra vida para que nosotros nos encontremos con Él. Y Él pueda decirte, como dice Juan 1:12, más a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros venimos y recibimos a Jesús, nos constituimos hijos del Señor y por lo tanto Él es nuestro Padre y Él de alguna manera nos refugia en la casa, nos refugia en la iglesia. Y eso tiene que ver con cuidado, tiene que ver con protección, tiene que ver con pertenencia. Y esta palabra creo que es muy importante que nosotros sintamos la palabra pertenencia en el sentido de que Dios nos amó tanto a nosotros. La Biblia dice, Juan 3:16, Dios nos amó de tal forma y de tal manera que dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros ahora tenemos libre acceso, entrada abierta al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, dice la palabra. Amén. Entonces, eso es hermoso. El Señor nos refugia en su casa, nos guarda, nos protege, está ahí. Dice que quien se mete con nosotros se mete con Él. Dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, Dios pelea por nosotros. Porque nosotros, es imposible que si nosotros vamos a pedirle auxilio a Dios, le vamos a pedir socorro a Dios, Él no pueda estar inmune a lo que nosotros estamos viviendo. Él nos refugia, Él nos protege, Él nos cuida. De eso se trata el primer paso dentro de la iglesia. Y tiene que ver con sentido de pertenencia. Saber de que soy hijo de Dios y que Él es mi Padre y que Él es mi proveedor, es el que me sustenta, es el que está conmigo permanentemente todos los días de mi vida, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él nunca no ha de cumplir su palabra. Lo que prometió, Él lo cumple, porque no es hijo de hombre para arrepentirse, dice. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y si Él es Padre, ese es nuestro sostenedor. Amén, es nuestro protector. Porque muchas veces, probablemente nosotros nos alejamos, pero dice, pero Dios igual me cuida, igual Dios me provee. Ciertamente, porque Él es Padre, nunca va a dejar de ser Padre para nosotros. Amén. Entonces se vuelve una casa de refugio, una casa de cuidado. Y eso, a mí me gusta mucho eso. Porque cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, llegué en una noche de vigilia de jóvenes, porque mi señora
se había convertido un mes antes y ya se estaba juntando con muchos jóvenes. Entonces yo me preocupé y yo dije, voy a ir. ¿Qué está pasando acá? Y llegué como todos llegamos, ¿sí? Y yo llegué a esa noche y yo le dije, media hora. Voy a ir media hora y después me voy a ir. O sea, nos vamos a ir. Bueno, cuento corto, pasó toda la noche. En toda esa noche el Señor hizo muchas cosas conmigo. Y yo salí a las 8 de la mañana con Cristo en el corazón y Dios cambió mi vida. Total y completamente. Bueno, por eso eso es lindo. Es lindo recordar nuestros primeros inicios, en nuestro refugio en el Señor. Pero luego de eso como que el Señor te deja como yo dije el domingo pasado, te apapachan, te abrazan, te cuidan, te saludan, te apoyan, te ayudan muchas veces. Pero no nos podemos quedar ahí, porque ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con restauración. Nosotros venimos a la casa del Señor, primero porque tenemos una necesidad, cualquiera sea esta. Pero lo segundo es que el Señor no te va a dejar con la herida ahí. Porque si usted vino al Señor, es porque algo está pasando en nuestra vida. ¿Sí o no? Baja estima, problemas familiares, enfermedades, qué sé yo, lo que haya. Por alguna razón Dios te llama. Entonces, es imposible que un padre pueda haber un hijo o pueda haber una hija que está dolida, que la estás refugiando, pero que no haces nada por ella, o no haces nada por él. O vas al médico, o vas al doctor, haces un montón de cosas para poder solucionar el problema. Bueno, el primer paso es que Dios te mete en la casa, te cobija, te hace parte del reino, y el segundo paso tiene que ver con restauración. Dios sana las heridas más profundas que puedan haber en nuestra vida. El libro de Salmos dice que aún la palabra no está en nuestra lengua y el Señor la sabe. Al momento que nosotros llegamos a la casa del Señor, el Señor sabe por qué yo he venido o por qué tú has venido. Aunque el secreto pueda estar muy guardado dentro de nuestro corazón o dentro de nuestros pensamientos, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Entonces Él sabe que necesitamos pasar por un proceso de restauración en nuestra vida. Porque para el fin que Dios tiene, es necesario pasarlo. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién pensaban ellos que era, y primero le pregunta a la gente que dice que piensan quién es Él, y algunos dicen es un profeta, es Elías, un montón de cosas. Pero la segunda pregunta le dice, ¿y quién piensan ustedes quién soy yo? Y los 12 que estaban ahí, salta Pedro porque era el más atrevido, era el más rápido para hablar, más rápido para reaccionar, y le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le responde y le dice, y tú Pedro, Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No solamente Pedro le dijo quién era él, Jesús, espiritualmente, pero Jesús le responde, a pesar de que Pedro no era nada todavía de lo que Dios quería hacer con él, pero Jesús le adelanta proféticamente lo que va a hacer. Le dice, tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, no importa Claudito lo que eres hoy, no importa Pedrito lo que eres hoy, no importa las circunstancias que tú estés pasando hoy, no importa tu condición de vida que estés pasando hoy, no importa si tu estado emocional está bien o está mal, no importa, pero yo te estoy diciendo que sobre ti el Señor va a hacer grandes cosas.
Amén. Va a hacer cosas que ya tenía preestablecidas de antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor lo que está haciendo es traerte a casa a un proceso de refugio, pero también a un proceso de restauración, porque sin ese proceso de restauración el Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Y por eso es que Dios hace esos procesos de nuestra vida y nos quiere sanar y nos quiere restaurar. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué con un abrigo largo, así que nadie me hable. Y entendí este texto, ahora en este tiempo, hace mucho tiempo atrás en realidad entendí 2 Corintios 5:17, que dice, de modo, si lo puedes colocar ahí, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Levanten su mano a los que están en Cristo. Diga restauración. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, más a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Lo pasamos en el discipulado básico eso. Pero miren lo importante, de modo que si alguno está en Cristo, automáticamente nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos amados. Dice que cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza muere y comienza a nacer en nosotros una nueva naturaleza. Amén. Eso tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con conversión. Pero escuche esto. A veces nosotros somos un poco cabezones, si lo puedo decir de alguna forma. Porque nosotros seguimos viendo nuestra naturaleza nomás, nuestra humanidad. Entonces nos confrontamos a nuestra humanidad y decimos, es imposible. Es que lo imposible no está en ti. Lo posible está en Dios. Y el proceso para vivir una vida nueva tiene que ver con procesos en nuestra vida. Por eso tiene que ver con procesos. Por eso que Dios llama a los endeudados, a los afligidos. ¿Para qué? Para procesarlos en la cueva, para meterlos dentro de la iglesia, para refugiarlos, pero también para restaurarlos. Esto tiene que ver con una nueva vida. Un comienzo de una nueva vida. Cuando nosotros entendemos esa nueva vida en el contexto de la que significa un cambio de vida, todo es diferente. Por eso el Señor dice, si alguien te pide que lleves una carga 1 milla, llévala 2. Cuando dice, pone la mejilla, bueno, y ponele la otra mejilla o recibe, dáselo. Porque estás en el proceso de eso. Estás en el trato de Dios, en la cueva de Adulam, en la escuela de formación de Jesús. Entonces dice, ¿por qué otros alcanzan vida espiritual? ¿Por qué otros reciben unción? ¿Por qué otros viven esto? Porque cuando viene el momento del proceso nosotros lo paramos y nunca Dios puede hacer una restauración completa en nuestra vida. Amén. Pero también en ese proceso de restauración, Dios sana nuestra alma, sana nuestro espíritu y muchas veces nuestras dolencias físicas también. Amén. Si nosotros indagamos sobre la vida de David, del rey David, nosotros entendemos que David es un prototipo de Jesús, pero David pasó por los procesos más increíbles. Dice que su alma desfallecía y dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. De alguna manera se refugiaba en el Espíritu que el Señor había puesto a través de la unción del profeta Samuel. Y decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu porque yo no puedo solo.
Yo humanamente soy incapaz, necesito al Espíritu Santo para que Él gobierne mi vida. Y el Señor lo sanó del alma, lo sanó del espíritu, pero también lo sanó físicamente a David para poder llegar a la posición. Por eso es tan importante, porque para donde Dios nos lleva es maravilloso y es glorioso. Amén. Número 3. Tiene que ver con la casa, tiene que ver con la cueva de Adulam, con el trato, con el proceso de Dios, y tiene que ver con la preparación y tiene que ver con la enseñanza. Luego que, escuche esto, por favor, mire, nosotros no podemos enseñar, ni tampoco nosotros podemos edificar sobre alguien herido, ni sobre alguien dañado. Vaya al hospital y háblele de Jesús a una persona que está a punto de agonizar. Lo único que quiere es que su cuerpo sea sanado. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros en el mensaje de salvación a la gente seamos precisos, seamos cautos, seamos sabios y entendidos en los tiempos, como dice la palabra. Necesariamente la gente tiene que restaurarse, tiene que sanarse de todas esas situaciones para que recién después de eso entre la enseñanza y entre la edificación. Efesios 4, Efesios capítulo 4, verso 20. Dice así: los versos anteriores estaban hablando de la vieja naturaleza, pero el verso 20 dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire a su hermano al lado y dígale: es imposible, dígalo de nuevo, es imposible vivir una vida cambiada si el Espíritu Santo no está obrando en nuestra vida. Mire lo que dice el texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Significa que la mente tiene un espíritu que lo gobierna. Y de la mente nacen los buenos y los malos pensamientos, aunque se establecen en el corazón, pero en la mente es la que trabaja con nosotros. Y nosotros no podemos renovar la mente naturalmente, sino la tenemos que renovar espiritualmente. Amén. ¿Sí o no? Mire lo que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dígale a su hermano al lado, por favor, dígale: Jesús tiene toda potestad, arriba en los cielos, acá abajo en la tierra, aún debajo de la tierra y en el mar. Todo tiene el control del Señor. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que en los últimos tiempos el Señor hará que el mar vomite sus muertos.
Habla de toda autoridad y de toda potestad que Dios tiene. Por lo tanto dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, les dio una posición de decir, no hay nadie más grande ni más poderoso que yo. ¿Sí? Verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene que ver, dígale a su hermano al lado, tiene que ver con enseñanza y tiene que ver con aprendizaje. Yo aprendí en Neuquén algo que lo estábamos recordando sobre todo en esta palabra misma de la enseñanza. Hay un padre, ¿sí? ¿Se recuerda lo que estuvieron conmigo en Neuquén? Hay un padre, hay una casa, ¿sí? Hay una adoración o un altar y hay una mesa de enseñanza. Hay un padre, hay una casa, hay un altar de adoración y hay una mesa de enseñanza. Cada vez que nosotros nos metemos en la mesa de enseñanza es porque reconocemos que hay un padre, que hay una casa y que hay un altar. Y en la casa es donde nosotros aprendemos y en el altar es donde nosotros lo adoramos a Él porque lo reconocemos como Padre. ¿Se da cuenta? Es tremendo eso. Y número 4, cuando todas esas 3 cosas pasan en nuestra vida, y tienen que pasar, mire, escuchen esto, tiene que pasar por cada uno de nosotros. Porque el 4 tiene que ver con conquista. Tiene que ver con lo que decía Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando tú conoces que tu casa es refugio, cuando tú conoces que en tu casa hubo restauración en tu vida y que en tu casa recibiste enseñanza, estás listo para conquistar. Estás listo para traer a otros al reino de los cielos. Amén. Eso tiene que ver con Romanos 12:2. Por favor, Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que lo opera el Espíritu ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué la gente no conquista? ¿O por qué no conquistamos? Porque nuestra mente todavía no está totalmente transformada. O algo está pasando en medio de nuestra vida. ¿Sí? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos un Pedro acelerado, un Pedro conflictivo, porque ese Pedro era conflictivo. ¿Le corto la oreja, Señor, o no se la corto? ¿Sí? Así era. Sacaba la espada en cualquier momento. ¿Cuántos sacan aquí la espada rapiditamente? ¿No le gusta algo? Y un Pedro. Eso me da a entender que todavía estás en el proceso. Que Dios te habló, que Dios profetizó sobre ti. Que Dios tiene cosas gloriosas para nosotros. Amén. Que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero el proceso, lo mío, es como un elástico que se ha alargado y que nos te ha dejado que Dios procese con nuestra vida. Hay veces que hay que callar aunque tú tengas la razón. A veces hay que guardar silencio cuando uno sabe que el 100% es verdad lo que uno está diciendo, pero es mejor callar. Es mejor guardar silencio. Porque eso hace que el proceso sea más corto para nuestra vida. Entonces el Señor nos va a llevar a algo maravilloso. Josué capítulo 1,
Y con este texto termino. Verso 1. Tiene que ver con algo que el Señor le permitió pasar a Josué. Josué dice en la Biblia de que era el servidor de Moisés y que mientras Moisés tuvo los 40 años con el pueblo en el desierto, Josué estuvo siempre a su lado. Dice que Moisés estaba cara a cara con Dios, dice la Biblia. Éxodo 31:11. Dice que Moisés subía al monte y hablaba cara a cara con Dios, mientras Josué permanecía en medio del monte. No permanecía ni en la presencia de Dios, ni tampoco en medio del pueblo. Siempre se mantenía a la mitad. Escuche esto. Josué durante 40 años aprendió a vivir el proceso en su vida. Pero llegó un momento en que Moisés muere y toda la generación, dice la Biblia, toda esa generación que no entendió, que no recibió el entendimiento, dice que el Señor, dice, de los 20 años hacia arriba todos murieron y de los de 20 años para abajo el Señor los permitió que vivan y entren a la tierra de la promesa. Y le dice algo aquí el Señor a Josué. Y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El Señor me hizo recordar estos días. 2019, el Señor, estando aquí mismo, el Señor nos dijo que venía un tiempo de meterse en las casas. ¿Se recuerda eso? Que el Señor nos iba a meter en las casas. Y después vino todo el proceso de pandemia. Bueno, Dios me dijo, esa fue la cueva de Adulán para esta casa. Pero el tiempo de la cueva se terminó. Y ahora comienza un tiempo de conquista. Los procesos de alguna manera van a seguir, pero no van a ser tan intensos como al principio. Y Dios los va a comenzar a levantar en el propósito y en el plan que Dios tiene. Quiero terminar, escúcheme bien, por favor, deme 5 minutos y con esto termino. ¿Cuánto me dan 5? 5, 10, 15, 20, 25. Dígale a su hermano, para conquistar la tierra de la promesa, tienen que haber 2 cosas. Dígale 2 cosas. Número 1, tener una clara visión de la casa del Padre, amarla, abrazarla y servirla. Es la única forma de demostrar reino en medio de nosotros. Amén. Es la única forma de demostrar reino, entender, tener clara la visión de la casa del Padre, amarla, abrazarla y servirla. Eso es una forma de demostrar reino. Por si usted no se recuerda, una de las palabras que Dios nos habló fue la conquista de esta ciudad. Amén. Éramos 7, éramos 8, éramos 9, éramos 10 probablemente. Y el Señor nos dijo que Él iba a llegar el tiempo, iba a llegar la hora donde nuestros ojos naturales no iba a alcanzar a ver la cantidad de gente que Dios iba a colocar delante de nosotros. Usted es respuesta a eso. Muchos de los que están acá son respuesta a eso. Pero luego de los procesos, ¿para qué Dios te procesa? Para meterte en la casa,
para amar la casa, para visionar lo que Dios ha puesto en la casa, para amarla, para tomarla, para abrazarla y para que la sirvas en la casa. Y luego de eso el Señor te va a dar la unción de conquista. ¿Sí? Entonces usted le va a decir, va a venir un hermano, un matrimonio con un montón de... Hermano, yo pasé por ahí ya. ¿Sí? Yo conozco ese proceso. Yo conozco la cosa ahí. Sí, pero perseveré. Y el Señor trajo la respuesta. Amén. Vas a tener la capacidad de conquistar. No solamente de hablar, sino de conquistar la tierra. Y número 2, tener una unción o tener la unción de la casa para desarrollar la visión. Número 2, tener la unción de la casa para poder desarrollar la visión. La unción de conquista Dios la suelta cuando nosotros tenemos o comprendemos clara la agenda que Dios tiene para esta casa. ¿Cuándo entiende la agenda de esta casa? Amén. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Probablemente hay muchos que están pasando procesos en esta hora. Pero míreme para acá, por favor. La única manera que los procesos se puedan pasar, estando en la casa, siendo procesados por la casa y recibiendo la unción de la casa. Mire esto. Lo aprendí hace mucho tiempo. ¿Se recuerda la historia de Ana y Penina? Elcana era el esposo y en ese tiempo los hombres podían tener 2 mujeres. Nadie diga avivamiento por eso. No. En ese tiempo se podían tener 2 mujeres. Pero Penina tenía muchos hijos. Sí, muchos. Y una vez al año, Israel iba a Jerusalén, al templo, a entregar las ofrendas y todo eso. Y Ana iba también. Y Nana estéril, no podía tener hijos. Y cada vez que Elcana no estaba cerca de ellas 2, entonces Penina le enrostraba en el rostro a Ana que no podía tener hijos, que era estéril, que no podía complacer totalmente a su esposo. Entonces dice la palabra del Señor que Ana, en esas vueltas que iban al templo, dice que ella va a orar al templo, se humilla en el templo y se pone a llorar, acongojada por su situación. Y dice la Biblia que viene el profeta que estaba ya viejo, el sacerdote que estaba viejo, que no veía muy bien, Elí, y le dice: oye mujer, ¿qué estás haciendo aquí? Digiere tu vino. Y la mujer le dice: no, yo no estoy borracha como tú crees, sino que estoy acongojada de espíritu. Y le explica el por qué. Y dice la palabra de que el sacerdote, aunque estaba viejo ya, aunque sus hijos se habían alejado del propósito de Dios, lanza una palabra y le dice: mujer, que se te haga como tú has dicho. Suelta al sacerdote la palabra. Dice la Escritura, mire lo interesante de eso, dice la Escritura que cuando Elcana, el esposo, se acerca a Ana en la noche para tener relación con ella, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre ese dormitorio y sobre esa pareja, y Ana automáticamente quedó embarazada.
Esa es la unción de la casa. Cuando se suelta, el Señor comienza a hacer cosas extraordinarias. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que vamos a soltar en esta mañana. Todos aquellos que quieran recibir esa unción de la casa, no importa si el espacio se hace pequeño acá, yo quiero que pasen. Mientras los adoradores adoran, y mientras nosotros oramos por ustedes, mientras ministramos sus vidas, el Señor va a hacer la obra que tú has venido a buscar. Amén. Aleluya, Jesús. Es un tiempo de conquista, es un tiempo de avanzar, es un tiempo de creerle al Señor. Señor. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón, tu corazón. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Y llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón.